De un joven corso con acento extranjero a emperador de Francia, Napoleón Bonaparte transformó Europa con su genio militar y político. Nacido en 1769 en Ajaccio, Córcega, en una familia modesta, superó su origen y se convirtió en el hombre más poderoso de su tiempo. En los turbulentos años de la Revolución Francesa, su talento para la estrategia lo llevó a un ascenso meteórico. A los 24 años ya era general, a los 30, cónsul, y a los 35, emperador. Su legado no solo se forjó en el campo de batalla. Su código napoleónico, base del derecho moderno, sigue vigente en muchas naciones. Sin embargo, su ambición lo llevó a desafiar los límites de lo posible. Marchó hacia Rusia con 600.000 hombres y regresó con apenas 20.000, víctima del invierno y la resistencia feroz. Finalmente, tras su derrota en Waterloo, fue enviado al exilio en Santa Helena, pero ni la distancia ni la muerte pudieron borrar su leyenda. Napoleón no solo cambió Francia, cambió el mundo. La Revolución Francesa convirtió a Francia en un torbellino de caos y violencia, pero para Napoleón Bonaparte fue la oportunidad perfecta para brillar. Mientras otros caían bajo la guillotina, él ascendía en los rangos militares con una mezcla de audacia, inteligencia y ambición desmedida. En 1793, con apenas 24 años, su genio quedó en evidencia en el sitio de Toulon. La ciudad estaba en manos británicas, pero con tácticas innovadoras, Napoleón dirigió un ataque decisivo y la reconquistó. Su victoria le valió el grado de general de brigada, un ascenso fulgurante en tiempos de incertidumbre. 2 años después, la inestabilidad política amenazaba con hundir la joven república. Un levantamiento realista estalló en París y el gobierno recurrió a Napoleón. Sin titubear, aplastó la revuelta con una brutal descarga de metralla, dispersando a los insurgentes en cuestión de minutos. Con cada victoria, su nombre se hacía más temido y respetado. Pero fue en 1796, en la campaña de Italia, donde Napoleón se convirtió en leyenda. Con un ejército pobremente equipado, derrotó a austriacos y piamonteses en batallas como Montenotte, Lodi y Arcole, usando maniobras veloces y tácticas inesperadas que confundían a sus enemigos. No solo vencía, sino que lo hacía con un estilo arrollador. Su siguiente desafío fue Egipto, una expedición que combinaba ambición militar y científica. Sin embargo, su flota fue destruida por el almirante Nelson y la campaña se tornó un fracaso. Napoleón, con su instinto de supervivencia intacto, abandonó Egipto y regresó a Francia en el momento perfecto. El gobierno del Directorio estaba al borde del colapso. En noviembre de 1799, en el golpe de Brumario, Napoleón tomó el poder y se convirtió en primer cónsul. En solo 5 años, pasaría de ser un joven oficial corso a gobernar Francia como emperador. El 2 de diciembre de 1804, en la majestuosa catedral de Notre Dame, Napoleón Bonaparte se coronó a sí mismo emperador de Francia, un gesto que simbolizaba su independencia del Papa y su convicción de que su poder provenía solo de sí mismo. Desde ese momento, no habría más límites para su ambición. Su genio militar alcanzó su cúspide 1 año después, en la legendaria batalla de Austerlitz. Allí, en 1805, engañó a los ejércitos ruso y austriaco, haciéndoles creer que su ejército estaba debilitado. Los atrajo a un terreno pantanoso y luego los aplastó con un golpe maestro. La victoria fue total y Napoleón la recordaría como la batalla más brillante que he librado. Pero no solo transformó el campo de batalla, sino también la sociedad. En 1804,
promulgó el Código Napoleónico, una reforma legal que garantizaba igualdad ante la ley, protección de la propiedad privada y libertad religiosa. Fue una de sus mayores contribuciones a la historia, y sus principios aún perduran en muchos sistemas legales modernos. Sin embargo, con cada triunfo, su ambición crecía. Colocó a sus hermanos y aliados en los tronos de Europa, tratando de convertir el continente en un imperio dominado por su dinastía. Para debilitar a su eterno enemigo, Gran Bretaña, decretó en 1806 el bloqueo continental, prohibiendo el comercio con los británicos. Pero esta estrategia le generaría más enemigos de los que podía controlar. El primer golpe llegó en España, en 1808. Tras derrocar a los Borbones e imponer a su hermano José Bonaparte, se encontró con una feroz resistencia popular. Lo que parecía una conquista fácil se convirtió en una pesadilla. Una brutal guerra de guerrillas desgastó a sus tropas, y España, con apoyo británico, se convirtió en una herida abierta en su imperio. Pero su mayor error aún estaba por llegar. En 1812 decidió invadir Rusia, al mando de su temible Grande Armée. Con 600.000 soldados, avanzó confiado hacia Moscú, sin imaginar el desastre que le esperaba. Los rusos no le dieron una batalla decisiva, sino que aplicaron la táctica de tierra quemada, dejando ciudades vacías y sin recursos. El frío del invierno, el hambre y los ataques constantes devastaron su ejército. De los 600.000 hombres que partieron, apenas 20.000 lograron regresar. Era el principio del fin. Napoleón había alcanzado la cima, pero ahora comenzaba su caída. Después de años de gloria, el imperio de Napoleón comenzó a desmoronarse. En 1813 enfrentó a una coalición de potencias europeas en la batalla de Leipzig, la mayor contienda de las guerras napoleónicas. A pesar de su genio táctico, los números eran abrumadores. Su ejército fue rodeado y destruido. La caída de París fue inevitable. Forzado a abdicar, Napoleón fue exiliado a la isla de Elba, un pequeño territorio en el Mediterráneo. Pero su espíritu no se doblegó. En marzo de 1815 escapó de la isla y regresó a Francia, donde en solo unos días reunió un ejército y volvió al poder. Así comenzaron los 100 días, su último intento de restaurar el imperio. Su destino se selló en Waterloo, el 18 de junio de 1815. Allí enfrentó a los británicos bajo el mando del duque de Wellington y a los prusianos de Blücher. La batalla fue feroz, pero un ataque mal calculado y la llegada de refuerzos prusianos lo condenaron. Napoleón fue derrotado definitivamente. Esta vez no hubo margen para otro regreso. Fue capturado y enviado al exilio, pero no a una isla cercana, sino a la remota Santa Helena, en medio del Atlántico. Allí pasó sus últimos años escribiendo sus memorias, construyendo su propia leyenda hasta su muerte en 1821. Sin embargo, su legado sobrevivió a su caída. Revolucionó la guerra, introduciendo ejércitos masivos y organizados en cuerpos independientes, una táctica que aún hoy se estudia. Su sistema de reclutamiento obligatorio convirtió los conflictos en guerras nacionales, un concepto que cambiaría la historia militar para siempre. Más allá del campo de batalla, sus reformas perduraron. El sistema métrico, la educación pública con los liceos, la centralización administrativa y, sobre todo, el Código Napoleónico, que aún influye en las leyes de más de 80 países. Derrotado en vida, Napoleón triunfó en la historia. Su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza, ambición y genio. Napoleón no solo redibujó el mapa de Europa, sino que redefinió la guerra, el gobierno y la sociedad,
Sus ejércitos marcharon desde las ardientes arenas de Egipto hasta las gélidas llanuras de Rusia, demostrando que un solo hombre podía desafiar el destino de naciones enteras. Su ascenso fulgurante fue un ejemplo del poder de la ambición y el talento. Sus victorias inspiraron a generaciones de revolucionarios, pero sus derrotas enseñaron los límites de la grandeza. La guerra lo elevó y la guerra lo destruyó. Hoy, su doble legado perdura. El estratega imparable que sometió reyes y emperadores y el reformador visionario que modernizó Francia y dejó instituciones que siguen vigentes en el mundo actual. Como él mismo dijo, la gloria es efímera, solo las instituciones perduran. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos que cambiaron el mundo. Y si quieres seguir explorando la historia, te dejamos otro video que seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica.